Comenzará desde este miércoles programa de la Feria del Libro Cuba 2023 en las provincias orientales. Desarrollan en la UNIAC encuentro a propósito del Día del Arquitecto Cubano. Saludos desde La Habana. Abrimos una nueva emisión del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana este martes 14 de marzo de 2023. Hoy, cuando se cumplen 131 años de la fundación del periódico Patria, se celebra el Día de la Prensa Cubana. Felicitamos a todos los profesionales del sector con la certeza de que la nación cuenta con todos para asumir los grandes desafíos de la contemporaneidad. Comenzamos nuestro recorrido informativo con la más abarcadora de las citas culturales del país. Desde mañana miércoles iniciarán las ediciones provinciales de la Feria del Libro Cuba 2023 en los territorios del oriente del país. Un programa artístico y literario que resaltará la obra de los escritores locales y que pondrá a disposición del público numerosas novedades editoriales, concluirá el próximo domingo. En Santiago de Cuba ya todo está listo para la apertura. Nuestra corresponsal nos adelanta algunos detalles. El capítulo de la Feria Literaria en Santiago de Cuba se anuncia con presencia importante de autores, editoriales cubanas y extranjeras, con impacto en poblados como El Cobre, El Cristo y Boniato y con nuevos espacios. Está el programa de publicaciones digitales y filosofando. El programa expositivo va a estar ubicado en el Parque Serrano desde el día 15, desde el mismo día que comienza la Feria del Libro hasta el día 19, el día de su clausura. Y va a estar, ahí van a estar empresas Cimatel, Desoft y Cinesoft. Además que va a estar Claustrofobia, pero ubicado en el álbum Café de Legrand. Vamos a estar tratando el tema de la relación hombre con la naturaleza, el problema del racismo en Cuba. Vamos a estar hablando sobre el papel de la filosofía como ciencia e interpretación de la realidad. En este capítulo santiaguero, por supuesto, darle visibilidad a los autores de nuestro territorio, también los reconocimientos. Santiago de Cuba, en esta Feria del Libro de La Habana, estuvo recibiendo varios reconocimientos, premios de la crítica histórica, premios Puerta de Papel, premio de lector, premio nacional de edición para Natividad Calfaro, entre otros reconocimientos. Y ahora queremos contarlo también en nuestros medios, a nuestra gente. Editorial Oriente, que obtuvo el premio con un libro en la crítica histórica, Griñán Peralta, en este caso un libro del doctor Manuel Fernández Carcasés. El libro, en el caso de Ediciones Santiago, obtuvo 4 premios. Un premio de la crítica histórica, José Luciano Franco, al libro de Monumentos y Memorias de la autora Aida Liliana Morales. Obtuvimos 2 premios, La Puerta de Papel, uno de la doctora Aida Val, 3 novelistas en Santiago, y Críticos y Criticastros, un libro de selección y prólogo de Iván Grajales. Obtuvimos el premio del lector, un premio muy esperado. En la feria santiaguera se inserta también el 6º evento científico bibliotecológico. Tendremos aquí con nosotros 3 escritores colombianos, país al cual se le dedica la feria, poetas, ensayistas, historiadores, que estarán aquí con sus libros y además brindando conferencias, haciendo lecturas. Yo creo que estaremos de plácemes con la presencia de esos 3 escritores colombianos, que son ahora mismo de los escritores colombianos contemporáneos de los más importantes en su país. La fiesta literaria reserva homenajes a la poetisa Teresa Melo y se dedica a Daisy Cue Fernández, ensayista y promotora literaria, y a Ever Pérez Concepción, Premio Nacional de Historia 2017. Carlos Fernández y Karina Sotomayor, Noticiero Cultural. Y en la provincia de Granma, la feria también contará con un significativo programa que animará espacios culturales de la ciudad de Bayamo. La gran fiesta de la literatura abrirá sus páginas al conocimiento y a la magia que solo es capaz de originar la lectura. Del 16 al 19 de marzo ocurrirá la Feria Internacional del Libro en Granma, en su edición 31ª, donde se pondrán a la venta más de 80.000 ejemplares. Como país invitado de honor tendrá a Colombia y estará dedicada a Araceli García Carrasana Bassetti, Premio Nacional de Investigación Cultural, y a Julio Travieso Serrano, Premio Nacional de Literatura.
Entre las motivaciones en el territorio tendrá el centenario de Fina García Marrús y Antonio Núñez Jiménez y el aniversario 70 de vida de Lucía Esther Muñoz Maceo, la novia de Bayamo. También saludará los 45 años de la creación de las 10 instituciones básicas del sistema de la cultura, el aniversario 30 de la creación del Centro de Promoción Manuel Navarro Luna y los 20 años de Ediciones Orto. El pabellón infantil en la Casa de la Cultura 20 de octubre, la Galería Dos Columnas y el patio de la UNIAC, la sede de la Asociación Hermanos Saiz, el Museo Casa Natal de Carlos Manuel de Céspedes, la Casa de la Nacionalidad Cubana y otras instituciones acogerán actividades diarias del evento. Sendas galas de apertura y clausura y la participación dinámica de proyectos comunitarios y literarios, colectivos de artes escénicas, las artes plásticas, entre otros, engalanarán el evento, que contará con una conferencia inaugural a cargo del crítico e investigador Virgilio López Lemos. Desde Granma, Celia María Reyes Casate para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Viajemos ahora a Guantánamo, donde también están creadas las condiciones para la apertura de la feria, que cuenta allí con un amplio programa de presentaciones. La conferencia de prensa por la 31 edición de la Feria Internacional del Libro en Guantánamo brindó los pormenores acerca del programa de actividades, invitados, locaciones, así como las novedades que tendrá este festejo en el Alto Oriente cubano. Es una feria diversa, donde por supuesto lo que más primará será la literatura, las presentaciones de libros, las lecturas, el encuentro con los autores, pero también esa otra parte cultural que no dejará morir la feria en las noches de Guantánamo durante los días del 16 al 19 de marzo. Esta edición tiene como dedicatoria provincial el 145 aniversario del natalicio de Regino Eladio Botti. Estará dedicada a Araceli García Carranza, Premio Nacional de Investigación Cultural 2003, y a Julio Travieso Serrano, Premio Nacional de Literatura 2021. Además, realizará especial homenaje a Fina García Marrús y Antonio Núñez Jiménez en el año de su centenario. Con Colombia como país invitado de honor, el Centro Provincial del Libro y la Literatura del Territorio cuenta con más de 3.000 títulos y alrededor de 40.000 ejemplares para la comercialización. Entre las novedades que vamos a tener en la feria del editorial El Mar y la Montaña está Guiño Travieso de Gregoria Boyet, que es una reedición porque fue premio La Puerta de Papel. Estará también Pirámide Inversa, premio del concurso de literatura y artes plásticas Regino Eladio Botti de Carlos Etiel, y tendremos Animales Oscuros, premio Regino Eladio Botti. Otros libros que tendremos como novedades que han sido ya presentados en otros momentos, está En la punta del iceberg de Ana Luz García Calzada, está La música de las palmas de José Raúl Fraguela, y Unión entonces nos trae un premio de la crítica 2022, que es el libro Las últimas vacas van a morir de Ulises Rodríguez Febles. Así, del 16 al 19 de marzo, las calles guantanameras vuelven a vivir la fiesta del libro, una oportunidad para reencontrarse con el saber, pues como dijera nuestro apóstol José Martí, un libro es siempre un motivo de alegría, una verdad que nos sale al paso, un amigo que nos espera. Desde Guantánamo, Ernesto Martínez y Amanda Libera para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Precisamente de literatura debatimos esta semana en nuestra sección Contrapunteo, específicamente del acompañamiento de la crítica a la creación de los escritores en nuestro país. Mi colega Elin Drix nos ofrece otro acercamiento al tema. ¿Existe una crítica que acompañe la creación literaria en Cuba? El mundo de la crítica literaria es también un mundo creativo, tan creativo como el de la poesía, tan creativo como el de la narrativa o del teatro. Es el mundo en que el artista de la palabra, que es el ensayista, en este caso el crítico, puede advertir las particularidades intrínsecas de la obra, pero también en el mundo en que esta obra se desarrolla. Los críticos son vistos generalmente como una especie de intrusos o de mediadores externos, cuando incluso ellos se vean a sí mismos como intrusos o mediadores externos, la crítica será siendo ineficiente
porque la clave está en convertir a la crítica y ver la crítica y hacer la crítica como resultado de un acto, de un gesto creador. Muchas veces, porque también estamos acostumbrados a un tipo de crítica académica, puntual, y estos creadores vienen precisamente porque son creadores creando, haciendo cambios, tratando de fusionar incluso géneros. No es una crítica lineal, es una crítica más estructurativa, me parece a mí, y más progresiva también. Tenemos un poco de tradición de pensamiento al creer que la crítica que no salga en Granma, que no salga aquí, que no salga allá, no existe. Estamos ubicados en esos espacios solamente. Pero cuando te pones a revisar las redes, incluso las redes sociales y espacios fijos o portales, etcétera, literarias, te das cuenta que sí hay críticas. Tú te lees La Jiribilla, te ves Cuba Literaria y constantemente están apareciendo críticas, Cubarte, y te podría citar muchos más que ahora no recuerdo. Y creo que lo que sí haría falta es un ejercicio sistemático y más organizado, más coherente. En ocasiones la crítica va por un lado, los premios que de alguna manera son un ejercicio crítico van por otro, y entonces, bueno, pienso que el público se tiene que sentir un poco perdido. Hay una habitualidad, existe un sistema consolidado de la crítica como ejercicio cotidiano. Hemos involucionado, o sea, no solo ya hay una indigencia, hay casi una miseria. Y se puede ver, han existido en los últimos años experiencias, movimientos, grupos literarios interesantes, y la crítica ha estado a espaldas a todo eso que está sucediendo. En la literaria, porque yo también veo los movimientos culturales, cómo se estructuran, cómo evolucionan, y por ejemplo en las artes plásticas no sucede así. En las artes plásticas la crítica es más incisiva, más preocupada porque eso suceda. Yo creo en el mito de que no haya una valiosa crítica literaria en Cuba. Creo que la hay y que quizás haya que abrirle más espacio para que ella se desarrolle. La crítica no es solo escrita, existe también la crítica oral, que a veces es valiosísima en los talleres literarios, en las universidades, en las editoriales cubanas. Y esa crítica oral tiene un gran peso en la creación y el desarrollo de la literatura nacional cubana. Pero la crítica literaria, para que mejore, para que haya más y mejor crítica literaria, se requiere el concurso de muchos factores, de la institución, de las academias, principalmente la universidad, las universidades del país, el Instituto de Literatura y Lingüística, un trabajo conjunto. Y una cosa que quiero decir, la que la he dicho mucho cuando me lo han preguntado, pero la voy a decir ahora en esta entrevista, que es en estas revistas digitales, es decir, La Jiribilla, el sitio web de la UNIAC, Cuba Literaria, se publica mayormente artículos, ensayos, trabajos de corte crítico, pero no se publican textos de creación literaria, dígase cuentos, dígase poesía, sino se publican textos de creación literaria. ¿Qué ambiente literario y cultural va a haber para practicar la crítica literaria? Mañana seguimos el debate. Elin Drix para el Noticiero Cultural. Muchas gracias a Elin por este segundo reportaje sobre el acompañamiento de la crítica a la creación literaria en Cuba. Mañana continuaremos debatiendo sobre el tema a partir de las opiniones de escritores, investigadores y otros especialistas del Instituto Cubano del Libro. Yo les recuerdo que usted puede participar de nuestro debate si nos envía su mensaje a nuestra dirección de correo electrónico contrapunteo.nc@cubarte.cult.cu o si nos escribe a nuestra página de Facebook www.facebook.com/noticierocultural.cuba. Hagamos ahora una pausa en esta emisión y al regreso les hablaremos de música. No cambie la sintonía, pues tenemos varias historias para compartirle. La compañía Banrara en su aniversario 29 le invita al estreno mundial del espectáculo Diario en el Teatro Nacional de Cuba del 14 al 19 de marzo. Celebrando los 45 años de vida artística del maestro Isaías Rojas. Diario. Muchacha que no hace mirando para acá.
Otra importante agrupación musical fue la responsable de cerrar los días de encuentro del libro en Cienfuegos. En el Teatro Terry de esa ciudad tuvo lugar una presentación del grupo Síntesis. Como es costumbre, el Teatro Tomás Terry abrió sus puertas al buen arte y a los artistas que así lo piensan para los públicos. Nosotros hacemos una música joven, que se compenetra con los músicos, que ya los ven en el escenario, que son gente que muchos de ellos tienen menos de la mitad de mi edad. Y son amantes de la música, les gusta el grupo y se han quedado aquí. Es una música de participación, es una música que se hace en celebraciones y si la gente no participa, no está logrado el objetivo. Y yo creo que la base de eso se ha mantenido durante toda nuestra carrera, desde que empezamos a hacer toda esta cosa de los cantos afrocubanos. En su tercera ocasión en Cienfuegos, el grupo Síntesis, como parte del programa de la Feria del Libro, regaló en concierto los temas que distinguen su estilo en la integración de lo ancestral y contemporáneo con la música popular cubana. Mucha superación, mucha disciplina y mucha tenacidad en el trabajo que creemos. Y eso es lo que realmente nos ha convertido en un grupo que la gente quiere mucho. Creo que siempre hay que renovarse, que siempre hay que tener esa fuerza joven, no se puede perder. Y vamos a seguir haciéndolo. Me he considerado parte del equipo de Síntesis, Fábrica de Arte, somos una familia bastante unida. Con Carlos Alfonso siempre colaboro en muchísimos proyectos. La agrupación desde sus inicios está entre las más representativas del panorama sonoro en Cuba, como enlace entre los antecedentes africanos con estilos como el jazz, el rock y el pop. Noche de lujo en el Coliseo Tomás Terry junto a la agrupación cubana que fue merecedora del Grammy Latino por el disco Ancestro Sinfónico y que se sitúa en la preferencia de los cienfuegueros. Yuniel González Hernández, Noticiero Cultural. Y de música seguimos hablando en esta emisión. Ayer le contábamos sobre las presentaciones en Santa Clara del ensemble Raptus y del maestro Hernán López Nusa. La gira nacional de estos artistas hizo escala en la ciudad de Santi Espíritus. Tenemos un reporte de nuestra corresponsal en la villa del Yayabo. La gira nacional del pianista y compositor Hernán López Nusa, acompañado por un talentoso cuarteto y la agrupación Raptus Ensemble, culminó con presentaciones en predios espirituanos. El grupo de música de cámara de Santa Clara promociona su primer disco bajo el sello Colibrí, que contó con la producción de López Nusa, uno de los más notables músicos a escala mundial del país. Estoy muy feliz de terminar la gira, esta pequeña gira pero bien intensa aquí en Santi Espíritus. Este trabajo que estamos realizando con Raptus realmente es algo fuera de lo común. Primero porque Raptus es un ensamble fuera de lo común y espectacular. Espectacular porque asume la música de otro punto de vista, desde los instrumentos, desde esa combinación de instrumentos poco usual. Y lo mismo, tiene un abanico muy grande entre la música de concierto y la música popular, pues pasan por muchos géneros. El disco, con un repertorio ecléctico, cuenta con piezas de compositores cubanos y foráneos. Fue un disco ecléctico, con músicas diferentes que iban desde la música cubana de los compositores del siglo XX, por ejemplo, de Hernán, había muchas obras de Hernán, de Jorge López Marín y hasta Mozart. Santi Espíritus se prestigió con el quehacer musical de Raptus Ensemble y la presentación de Hernán López Nusa, prestigioso pianista con una intensa experiencia profesional dentro del país e internacional. Desde Santi Espíritus, Ailín Aymara López para el Noticiero Cultural. Y hagamos otra pausa en esta emisión de martes. A la vuelta estaremos hablando de arquitectura. No abandone la sintonía, tenemos otras historias para contarle.
13 de marzo se celebra el Día del Arquitecto Cubano y a propósito, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba desarrolló un panel en el que participaron destacados profesionales de un sector que ha hecho significativos aportes a la cultura cubana. Con la proyección del noticiero ICAI latinoamericano número 173, valioso testimonio audiovisual de lo que fue el 7º Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos en 1963, inició en la UNIAC la celebración por el Día del Arquitecto Cubano. Algunos de los profesionales que participaron en aquel encuentro estuvieron presentes en la Sala Villena para compartir con arquitectos de nuevas generaciones sus memorias y anécdotas de aquellos años, entre ellos Germán Bode, a quien se le hizo entrega del cartel conmemorativo 60 aniversario de la UNIAC. Para mí ha sido una gran satisfacción y un privilegio poder rememorar el 7º Congreso Internacional de Arquitectos que se celebró en nuestro país entre el 29 de septiembre y el 3 de octubre de 1963. Ese congreso hizo historia, fue un hito en nuestro país desde el punto de vista de lo que serían después, posteriormente, otros eventos de carácter nacional e internacional. Y siempre, bueno, es bueno que las nuevas generaciones conozcan esta historia. Hoy hemos tenido la posibilidad de participar con muchos arquitectos, incluso muchos de ellos no han nacido en aquella época, y varios todavía que participaron y tuvieron la posibilidad de presenciar lo que fue aquel evento tan importante, pues estuvieron aquí con nosotros. En otro momento de la cita, la directora de la Sociedad de Arquitectura de La Habana reconoció con el diploma de profesional de alto nivel a 8 exponentes de la rama por su destacada trayectoria y aportes en la docencia e investigación. De igual forma, fueron reconocidos los estudiantes que participaron en la 8ª edición del concurso 13 de marzo, mientras que el Buró Provincial del Sindicato de la Construcción entregó también su reconocimiento a la UNAIR. Y no debiéramos solo tenerlo en cuenta en el Día del Arquitecto Cubano, debiéramos tenerlo desde los que ostentamos la profesión o los que nos dedicamos o los que honramos la profesión, hacia incluso todos los que tienen que ver con el desarrollo de esta sociedad, que tiene que ver con la construcción, es decir, desde el Ministerio de la Construcción, las sociedades civiles, las universidades. No debemos olvidar que la arquitectura también es un arte y siempre tenemos una cantera extraordinaria de valores de grandes arquitectos, y en sus hombros está el presente y el futuro de lo que ha sido, es y deberá seguir siendo la arquitectura cubana. El grupo de narración oral escénica Palabras Andantes puso punto final a la jornada, que homenajeó a quienes cada día ahorran con su arte a la profesión de la arquitectura en nuestro país. Naila y Vecino Pérez, Noticiero Cultural. Y al cierre de esta emisión continuamos hablando de nuestra arquitectura y del patrimonio que nos enorgullece como nación. El Palacio García de la Noceda de la ciudad de Cienfuegos se encuentra actualmente en la segunda etapa de un proceso de restauración. La edificación es un ícono de la arquitectura de la Perla del Sur en el siglo XIX. Declarado monumento local en 1990 y con una distribución funcional típica del siglo XIX, el inmueble representa el sentir de una época. Ubicado en el corazón de la urbe, el edificio neoclásico fue fundado en el año 1881 y destaca por sus dimensiones, el trabajo de las pinturas murales, su cristalería con variados colores y diseños, así como el trabajo en hierro en escaleras y barandas. El Palacio García de la Noceda es uno de los edificios más importantes del centro histórico de la ciudad y una de las construcciones domésticas también más relevantes del siglo XIX de Cuba. Fue construido entre 1878 y 1880 por el maestro de obras canario Juan Leal, por encargo de José García de la Noceda, quien había comprado los solares, 2 solares, y quien es el propietario inicial del edificio. Se dedicaba a la importación, exportación de azúcares, al comercio, a enviar, digamos, letras de dinero hacia otros países, otras ciudades. Y bueno, de esta manera fue creando su patrimonio y bueno, el edificio es quizás su expresión más acabada y más sobresaliente de su
riqueza. Considerado uno de los edificios, casas, almacén más importantes fuera de la capital de Cuba, el Palacio García de la Noceda, ejemplo representativo de la arquitectura doméstica del siglo XIX, sobrevive hoy al paso del tiempo. La restauración mezcla la historia y la tradición con aires de modernidad. Realmente la historia está muy vinculada a la restauración del inmueble, precisamente por esa importancia patrimonial, arquitectónica e histórica de esta edificación, tipología representativa de la ciudad con almacén en la planta baja y vivienda en la alta. Y además también por el hecho de tener una torre mirador con una cúpula que singulariza al edificio dentro del contexto urbano y que lo identifica no solo dentro de la ciudad, sino también cuando uno viene por la bahía, uno de los edificios que logras ver e identificar en la distancia es precisamente el Palacio García de la Noceda. Considerada por muchos especialistas como la mejor obra cienfueguera de este género a gran escala, la restauración de sus locales pretende devolver la majestuosidad de sus espacios y conservar el valor arquitectónico utilitario. Desde Cienfuegos, Roxana Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural lo pusimos al tanto del comienzo del programa de la Feria del Libro en las provincias orientales del país. Le informamos sobre la clausura esta noche del Coloquio Internacional Patria con un concierto del dúo Buena Fe en la Universidad de La Habana. Y le contamos de un encuentro en la UNIAD con arquitectos que resaltó los aportes culturales de esa profesión. Gracias por acompañarnos en esta emisión de hoy. Nosotros regresaremos mañana para mantenerlos al tanto del ámbito del arte y la literatura en Cuba y en el mundo. Hasta entonces nos despedimos como siempre con un saludo desde La Habana.